Bueno, estamos con Guillermo Walix, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIN. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Te mencionaba antes de comenzar esta conversación que hacía tiempo que no escuchaba hablar de ASOQUIN, ¿no? Porque ASOQUIN en algún momento siempre estuvo en un lugar prominente dentro de lo que es el desenvolvimiento de la economía y del sector industrial del sector. Frente a las cosas que estamos viviendo y frente a un proceso que algunos llaman el rebote, otros llaman una reactivación, en fin. ¿Cómo se encuentra el sector químico que tú representas como presidente de ASOQUIN? Y bienvenido nuevamente. Pues muchísimas gracias. Mira, nosotros hacemos en ASOQUIN unas encuestas trimestrales. Nosotros las llamamos encuesta de coyuntura. Los resultados de la encuesta de coyuntura del primer trimestre del 2022 fueron muy similares a los resultados de los trimestres anteriores. 46% de las empresas en el sector químico están operando por debajo del 20% de su capacidad productiva. Y en total, 3 de cada 4 empresas están operando por debajo del 40% de su capacidad. Eso genera retos muy grandes para el sector industrial, para los industriales del sector químico, porque tienes que repartir toda una serie de costos fijos, ¿okay?, entre muy poca producción. Algo así como en términos beisbolísticos, tú tienes 2, 3 innings para producir las suficientes carreras para ganar el partido. Entonces, pues bueno, esto genera problemas muy grandes porque le impide al sector productivo nacional poder producir de manera eficiente, regando los costos entre un mayor número de productos que son producidos. Ahora, fíjate un poco para ubicarnos y reencontrarnos de cara a la gente con el sector químico nacional. ¿Dónde incide? ¿Cuál es lo vital? ¿Qué es lo fundamental? Es que inciden todos los factores del desenvolvimiento industrial venezolano, sin duda alguna. Sí, mira, la industria química nacional es transversal al resto de las industrias. ¿Qué quiero decir con esto? Le pongo un ejemplo en un día a día cualquiera. Usted se levanta de un colchón que está hecho por la industria química. Usted va a desayunar y el empaque de los alimentos están hechos por la industria química. El sector farmacéutico. El sector farmacéutico entero forma parte de la industria química. Entonces, la química está a todo lo largo y ancho de nuestro día a día. No lo vemos porque no lo consumimos, claro, por decirlo de alguna manera, directamente, pero está en prácticamente todos los productos que se utilizan en el día a día de las personas. Ahora, en este sentido, este proceso que te mencionaba antes, Guillermo, de cierta reactivación o de rebote, como llaman otros, ¿de qué forma está comenzando a ejercer influencia también en el sector químico y petroquímico? Bueno, en los resultados de la encuesta, nosotros hemos observado que por más de que la capacidad utilizada es baja, y eso genera una serie de condicionantes para la industria, sí vemos una expectativa de mejora para lo que sería el año que viene con respecto a este. Entonces, los industriales están, vamos a decir, esperanzados de que vaya a haber una mejora, pero de eso depende mucho pues todo lo que es el marco regulatorio de lo que está pasando actualmente. Si nosotros agarramos la información de la encuesta, tenemos muchos factores que limitan tanto la producción como el comercio en la industria química. Y ahí podemos nombrar, por ejemplo, la baja demanda nacional, podemos nombrar la competencia de productos terminados, que son productos que están entrando al país sin el pago del arancel y muchas veces hasta sin el pago del IVA. Parece que modifica esto un tanto. Sí, ¿no? ahorita podemos hablar de eso. También la imposibilidad de conseguir financiamiento bancario para expandir operaciones. Entonces, tenemos que aumentarle el tema de lo excesivo carga de tributos, tanto fiscales como parafiscales, a la cual está sometido la industria nacional. No solamente la industria química, sino la industria en general. Se han tenido reuniones de trabajo, mesas de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, y de ahí han resultado pues, que varios códigos arancelarios, de los cuales estaban exentos del impuesto,
y de los tributos en aduana, pues ahora sí los tiene que pagar, y eso es muy bueno porque eso le permite a la empresa nacional poder competir en igualdad de condiciones con los productos que son importados. Y eso es lo que siempre hemos Pero pedido. ¿cuántos productos del sector químico y petroquímico se verán beneficiados en ese sentido para las importaciones con el pago respectivo del tributo? Mira, en estos casos tenemos tres sectores principales que se vieron beneficiados con el decreto que se emitió a principios de mayo, que es el de las resinas termoestables, pinturas, y hay un tercero que se me olvida, pero sí hace falta pues, seguir revisando todos esos códigos arancelarios para permitirle a otros sectores, también de la industria química, el poder tener la capacidad de poder competir en igualdad de condiciones. Y ahí tenemos, por ejemplo, los sectores de higiene del hogar e higiene industrial, el sector de las pinturas, de pegamentos, y el sector de lubricantes. Ahora, tú hablas también del tema que es importante, ¿no? El tema del financiamiento. El financiamiento está represado por un tema del encaje legal. La banca venezolana está en condiciones realmente complicadas, muy complicadas. ¿Cómo hacer allí? ¿Ustedes en esas conversaciones no le han planteado al gobierno la posibilidad de que entienda que hay que desmontar ese encaje legal en un porcentaje mucho menor del que existe actualmente? Claro, esos son de los temas principales que se han hablado en esas reuniones, porque hoy en día las empresas, pues, las que quedan operan con capital propio, ¿Sí? porque no tienen capacidad de conseguir estos financiamientos. Entonces, en la medida que la banca pueda reducir ese encaje, pueda prestar más dinero, pues el sector industrial venezolano se podrá ver beneficiado y podrá tener más recursos para poder invertir tanto en maquinarias nuevas como en capital de trabajo que le permita aumentar la producción y poder, pues, llenar todos los anaqueles en el Y país. la posibilidad, bueno, eso lo dejamos para el retorno, que vamos a hacer una pausa, pero te lo planteo de una vez. La posibilidad de ir, por ejemplo, al mercado de valores y buscar inversión en el mercado de valores, que es una alternativa también que se abre en medio de la restricción. De eso hablamos al regreso. Estamos con Guillermo Wallis, presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica. Bueno, le dejamos a Guillermo Wallis un planteamiento, presidente de Asoquín, sobre esto de tal vez, como una posibilidad, irse hacia el mercado de valores en búsqueda de financiamiento. ¿Es posible? Mira, es posible, son pocas las empresas que actualmente lo están haciendo. Creo que son pocas también las empresas que están buscando esa alternativa, porque tiene una serie de limitantes. Una limitante primero de conocimientos, segundo de costos, que hoy en día muchas de las empresas pues, no tienen la capacidad para hacerlo. Ahora, bueno, está allí, es una posibilidad en ese sentido. Otro planteamiento que te hago con esto del impuesto general o la reforma a la ley del impuesto general a las transacciones financieras, ¿cómo se ha visto afectado o impactado el sector de químicos y petroquímicos? Mira, hasta ahora el impacto ha sido de muy poco tiempo porque es una ley que se puso Sí, eso muy no se va a ver recientemente. de inmediato, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que ese impuesto afecta mucho más a la industria nacional que a los productos importados, ¿no? Claro. Y eso va en contra de lo que estábamos conversando anteriormente. Por ejemplo, un producto hecho en Venezuela, normalmente las empresas le venden la materia prima al productor, el productor vuelve a cancelar el impuesto, que a su vez al vendérselo al mayorista, cadena, ¿no? al minorista y al consumidor final. Entonces, cada una de estas personas está pagando ese 3% a lo largo de la cadena. Y si nosotros vamos sumando eso, ya estamos hablando de un 15% de impacto sobre el precio final del producto, en comparación con un producto importado que solamente lo consume o lo paga el consumidor. Entonces, nuevamente, estamos viendo que ese impuesto está distorsionando el mercado y está generando una competencia favorable, unas condiciones favorables para los productos importados sobre los productos hechos en Bueno, Venezuela. ojalá no se extienda a largo plazo ese impuesto, porque dicen que es, bueno, por lo pronto 1 año de duración, pero pudiera el gobierno tomar la decisión de extenderlo, porque se están viendo los efectos de inmediato. Ya se registra un aumento de precios, evidentemente, y el que todavía no lo recibe se está cubriendo las espaldas, Guillermo, subiendo precios, porque me va a llegar el momento en que me lo van a cobrar. O sea, es una cadena un poco, caramba, disonante en todo esto, ¿no? Lamentablemente sí. Y ahí es donde nosotros, como desde Asoquín, en las reuniones que hemos tenido con el gobierno,
pues bueno, hemos planteado la necesidad de reformar este impuesto porque afecta negativamente al consumidor final y al empresariado venezolano, ¿no? Porque fíjate, está ese impuesto, ¿no? Y ahora con el desmontaje de una serie de rubros, ¿verdad? Que van ahora sí a pagar impuestos, eso también va a tener un reflejo y va a tener un impacto en el precio final al consumidor. Claro, la medida del gobierno de quitar esa exoneración Sí, de aranceles. era lógico, sino cómo estimulas la industria nacional. Exactamente, lo que estaba logrando era darle un impulso a las importaciones y dándole pues bueno, una mayor competitividad al producto importado frente al producto nacional. Y nosotros, tanto desde Azoquín como de Conindustria, que estamos trabajando muy de la mano en estos temas, pues lo que siempre hemos pedido es la capacidad para competir de tú a tú con esos productos importados, que nos permita a su vez generar más empleo y aumentar el empleo para aumentar el bienestar en la población. Porque un país es tan fuerte como las industrias, y si esas industrias están operando al 20% Claro. o al 40%, pues se hace muy difícil pues, que esos empresarios puedan generar el empleo para el beneficio de toda la población. Ahora, una percepción que te planteo. ¿Tú crees que estas medidas de apertura, de flexibilidad, se van a extender con el tiempo o son meramente coyunturales? Que hay un gran temor que algunos dicen, bueno, es que se dan 2 pasos adelante y luego un paso atrás, 2 pasos adelante y uno atrás. Porque si comienzas a dar marcha atrás, comenzarán los problemas a agudizarse otra vez. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos en esas mesas de trabajo que hemos realizado con el Ministerio de Finanzas. Se ha visto la buena voluntad del gobierno para no solamente oír, sino trabajar de la mano con el sector empresarial para ver y entender cuáles son las necesidades de las empresas para poder aumentar su producción. Y de eso tenemos varios ejemplos de productos muy específicos. Así que desde ese punto de vista, pues todavía yo le diría que las recuperaciones son bastante coyunturales, que el marco general, el marco legal y jurídico no necesariamente es el que invita a que vengan tanto los capitales nacionales como los capitales extranjeros a producir y aumentar la producción en Venezuela, pero yo creo que esto es un primer paso. Claro. Y ojalá que esos pasos pues, se sigan dando y se siga estimulando a la producción en Venezuela. Sí, no, desde luego, porque hay que esperar, ¿verdad? No, esto no es de inmediato, hay que esperar, yo diría que hasta un mediano plazo, ni siquiera un corto plazo, un mediano plazo, para ver si las medidas comienzan a dar el resultado y comienza de verdad a levantar otra vez la reactivación de la industria venezolana, ¿no? Eso esperamos todos. Bueno, no es sencillo en ese sentido y que las cosas continúen. Ahora bien, ¿cómo van midiendo ustedes, no solamente para el sector, ustedes son integrantes de Conindustria, obviamente, la posibilidad de un crecimiento económico mucho mayor del que se tuvo, aun cuando tímido, el pasado año 2021? Mira, se espera... Pero las encuestas de coyuntura sí. Irán diciendo, les irán marcando la pauta en ese sentido, pero bueno, sí, saber qué proyección tiene particularmente cada sector. En específico, en números no tenemos. Nosotros en la encuesta de coyuntura que hacemos todos los trimestres, medimos no solamente cuál es la situación actual de las empresas, sino cuál es la expectativa futuro, no solamente a nivel de empresas, sino a nivel del sector y a nivel del país. Y se ha visto en los últimos trimestres una mejora en la expectativa a futuro de las empresas, tanto desde el punto de vista de producción como desde el punto de vista de ventas y de mejora en la situación. No solamente cada empresa midiéndose a sí mismo cuál es la expectativa mía, sino cuál es la expectativa del sector y cuál es la expectativa del país. Sí, con esto tenemos que recordar que si nosotros antes éramos un país que producíamos 100 y hoy en día estamos produciendo 30, pues un crecimiento del 10%, que es un crecimiento enorme para cualquier país del mundo, pues bueno, nos pasaría de 30 a 33. Entonces, el camino para llegar nuevamente a ese punto original de partida es todavía muy largo. No, es muy largo. Y se necesitan, las proyecciones son y se necesitan medidas que no solamente incentiven la producción nacional hoy, sino que le den la suficiente seguridad jurídica, la suficiente confianza a todos estos productores y a todos los inversionistas que puedan venir a operar en Venezuela para poder traer sus capitales,
poder montar sus empresas y poder aumentar la producción en ese Sí, país. porque también cada sector tiene un comportamiento diferente. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tienen un nivel de expectativas en el sector químico y petroquímico, pero, por ejemplo, la situación del sector de fabricantes de partes automotoras realmente es lamentable la situación en la que se encuentra, ¿no? Muy difícil. Porque tiene una competencia desleal tremenda con productos terminados. Bueno, esta modificación seguramente les irá a favorecer, pero es muy duro por lo que están pasando. Totalmente. Un planteamiento sobre el sector petroquímico nacional. ¿Qué nivel de expectativas existe? Con ese monstruo llamado Pequibén y todo aquello que se vino al piso. Dicen que está mejorando, pero todavía faltará mucho, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido reuniones con Pequibén. De hecho, Pequibén es una de las empresas que forma parte de Azoquín. Y la verdad es que lo que estamos es viendo que la misma empresa Pequibén está haciendo o dice que está haciendo las inversiones necesarias para empezar a funcionar las partes más primarias de la cadena de suministro de productos químicos, que son los que ellos generan. Si nosotros vemos hoy en día la industria química en Venezuela, que Pequibén era como que la empresa que producía todas las materias primas que el resto de la industria utilizaba, pues lo que estamos viendo es que al Pequibén parar, mucha de la industria química paró completamente, y es solamente con el tiempo que hemos logrado ir creando esos nexos para poder obtener esa materia prima que ha permitido al resto de la industria producir. Bueno, ojalá mejore Pequibén en su situación. Entonces, Guillermo, te agradezco mucho todos estos comentarios, hablar un poquito de un sector tan importante y que incide tanto en el desarrollo nacional o en la reanimación de la economía venezolana. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.